Estaba de rodillas en el suelo de una pequeña casa misionera, en un rincón olvidado del sur de África. La noche pesaba como una manta oscura y el aire parecía no llegar al pecho. Frente a él, sobre una cama improvisada, yacía el cuerpo inmóvil de su esposa, Jenny. El hombre conocido por orar por los enfermos y verlos levantarse ahora, enfrentaba la única herida que su ministerio no había podido evitar. Tomó su mano con una ternura que contrastaba con el temblor de sus dedos. Nada tenía sentido. Y sin embargo, aquella noche se convertiría en el comienzo de algo que el mundo aún no imaginaba. Porque la historia de John Graham Lake no nace en los milagros, nace en las pérdidas, nace en una familia marcada por la enfermedad, en pequeños sepulcros cubiertos de nieve, en un niño que creció con preguntas que nadie podía responder. Y, de alguna manera, nace también en una fe terca, viva, que insistía en mantenerse incluso cuando la muerte parecía ocupar todos los espacios. ¿Qué hace una persona cuando lo que más ama le es arrebatado? ¿Qué queda de la fe cuando el corazón se rompe? Estas preguntas acompañaron a John mucho antes de que alguien lo escuchara predicar o lo viera posar sus manos sobre un enfermo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia toca tu corazón, quédate hasta el final y considera suscribirte. Porque esta narración no habla solo del pasado, sino de la fuerza divina que puede nacer de un corazón herido. La infancia de John Graham Lake estuvo marcada por un silencio que ningún niño debería conocer. No era el silencio común de las noches largas, sino el vacío que deja la enfermedad cuando se instala en un hogar como una sombra persistente. Creció viendo a sus hermanos enfermar uno tras otro, mientras la nieve cubría pequeños sepulcros y su madre, con el rostro cansado, aún encontraba fuerzas para arrodillarse y orar. Había algo en la manera en que ella hablaba con Dios que impresionaba al niño. No era desesperación, sino una firmeza que desafiaba la realidad que los rodeaba. Su padre trabajaba hasta la extenuación, intentando sostener a la familia, pero la enfermedad siempre parecía ir un paso adelante. Cada pérdida dejaba marcas difíciles de borrar. Mientras crecía, John aprendió a convivir con preguntas sin respuesta. ¿Por qué algunos vivían y otros no? ¿Por qué el sufrimiento encontraba con tanta facilidad un lugar donde quedarse? Y aún así, lo que más lo desconcertaba era que, en medio de tanta tristeza, había momentos en que la oración parecía romper la oscuridad. Una recuperación inesperada aquí, un alivio repentino allá. Pequeños destellos que hacían que lo imposible pareciera cercano, como si estuviera al alcance de una mano temblorosa. Ya en su juventud, decidido a construir una vida estable, John encontró en el mundo de los seguros un camino firme. Era metódico, disciplinado y admirado por su capacidad de organización. Su futuro parecía definido: prosperidad, estabilidad y cierta distancia de las heridas que marcaron sus primeros años. Pero cuando su esposa, Jenny, comenzó a enfermar de gravedad, todo aquello que él consideraba bajo control empezó a desmoronarse. Los recuerdos de la infancia regresaron con fuerza. No se trataba solo del miedo a perderla, sino del terror de revivir la misma historia que había quebrado a su familia. Fue entonces cuando escuchó hablar de John Alexander Dowie y de la ciudad de Sion, un lugar donde muchos afirmaban haber recibido sanidad por la oración. Desesperado y movido por una fe que él mismo no sabía si poseía, John decidió buscar ayuda para Jenny. El viaje parecía interminable y cada respiración dificultosa de ella aumentaba la urgencia en su interior. Cuando por fin llegaron, fueron recibidos en un ambiente sencillo, casi común. Pero había algo en el aire,
como si las personas que estaban allí esperaran que lo imposible pudiera manifestarse en cualquier momento. La oración por Jenny no estuvo marcada por gritos ni gestos dramáticos. Fue una súplica tranquila, sincera, y cuando ella abrió los ojos con un brillo que no mostraba desde hacía semanas, cuando el aire volvió a llenar sus pulmones y el color regresó a su rostro, John sintió que algo dentro de él se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. No era solo gratitud, era la certeza profunda de que su vida acababa de cambiar para siempre. Desde ese día, el hombre que trabajaba con números empezó a notar que esos números ya no tenían el mismo peso. Intentaba mantener la rutina, pero se daba cuenta de que estaba dividido. De un lado, la seguridad de una carrera prometedora. Del otro, una llama que crecía y lo empujaba hacia un propósito mayor. Jenny también percibía esa transformación. La gente comenzaba a acercarse al matrimonio en busca de oración, consejo o simplemente esperanza. La casa de los Lake se convirtió en un refugio inesperado para muchos que enfrentaban dolores que él conocía demasiado bien. La decisión que tomó no fue impulsiva, maduró en silencio hasta que no hubo espacio para otra alternativa. John renunció a su carrera, vendió sus bienes y aceptó un camino de fe radical. No tenía garantías, solo una convicción profunda de que Dios lo llamaba a algo que superaba su entendimiento. Cuando surgió la oportunidad de viajar al sur de África como misionero, él comprendió que ese era el siguiente paso. Jenny, fortalecida y agradecida por su sanidad, se unió con la misma determinación. El viaje al continente africano estuvo lleno de desafíos, pero también de una expectativa difícil de describir. Al llegar, encontraron un pueblo sediento de esperanza, y pronto las reuniones comenzaron a multiplicarse. Personas de lugares distantes acudían para escuchar la palabra, y no pasó mucho tiempo antes de que los testimonios de sanidad se expandieran como un fuego que avanza con rapidez. Iglesias nuevas surgían, familias eran restauradas y John sentía un peso espiritual que convivía con la alegría de ver vidas transformadas. Pero también había desgaste, especialmente para Jenny. Las largas caminatas, el clima severo, la alimentación limitada y la carga emocional del ministerio fueron debilitando su cuerpo día tras día. Aún así, ambos sabían que estaban donde debían estar. Cuando John imponía sus manos sobre un enfermo, no era solo el acto físico lo que transmitía consuelo, sino su propia historia. Él conocía la angustia, la impotencia y el miedo. Había visto de cerca la cercanía de la muerte y sabía lo que era suplicar por un último respiro. Quizás por eso tantos encontraban alivio en sus oraciones. Sentían que él entendía su dolor. Los meses se convirtieron en años y el trabajo misionero creció como una hoguera que se expande. Pero, en medio del avance, un cansancio profundo comenzó a instalarse. Jenny, siempre fuerte, empezó a mostrar señales de fragilidad. El clima, el ritmo intenso y la falta de cuidados adecuados fueron consumiendo lentamente su resistencia. John lo notaba, aunque el movimiento a su alrededor no permitía detenerse. Un presentimiento inquieto comenzó a acompañarlo, como una sombra que aparece al final de la tarde. Y fue dentro de ese contraste entre luz y agotamiento, entre crecimiento y vulnerabilidad, donde la historia del matrimonio inició un giro que ninguno de los dos esperaba. Poco a poco, África comenzó a mostrar una belleza que solo entiende quien vive allí. Era una tierra vibrante, llena de colores intensos y sonidos que parecían nacer del corazón mismo de la región. Pero también era un territorio marcado por necesidades profundas, por vidas que buscaban alivio y esperanza.
Para John y Jenny, cada día traía encuentros con personas que cargaban dolores de muchos años y un anhelo encendido de encontrar respuesta. El campo misionero crecía con rapidez y pronto se vieron rodeados por una demanda que superaba cualquier preparación humana. Con cada reunión, más personas se acercaban buscando una oración capaz de cambiar destinos. Con cada testimonio, el avivamiento se extendía por las aldeas, cruzando fronteras invisibles. Mientras ese movimiento florecía, algo distinto ocurría dentro de la casa de los Lake. El cansancio silencioso de Jenny se hacía cada vez más evidente. Ella no decía nada, pero sus pasos se volvían lentos y su sonrisa, antes tan fácil, empezaba a costarle. Las largas caminatas, la falta de alimento adecuado, el clima duro y la carga emocional del ministerio desgastaban su cuerpo día tras día. John lo notaba, aunque intentaba convencerse de que pronto ella recuperaría fuerzas. Sin embargo, también sabía que el trabajo era intenso y que la presión espiritual no siempre daba espacio para descansar. Llevaba dentro de sí un conflicto que rara vez expresaba, la tensión entre cuidar el avivamiento y cuidar a la mujer cuya fe había marcado su vida. Con el paso de los meses, Jenny comenzó a perder peso con rapidez. El brillo en sus ojos seguía ahí, pero debilitado. Aún así, insistía en acompañar a John siempre que podía, orando con las personas, animando a las familias y ofreciendo palabras que parecían traer calma a cualquier ambiente. Había en ella una fortaleza serena que hacía a muchos creer que nada podría vencerla. Sin embargo, su cuerpo ya no respondía como antes. John, intentando protegerla, empezó a pedirle que descansara, pero el ritmo del avivamiento no disminuía. Cada día traía nuevos enfermos, nuevas historias, nuevas urgencias. Hasta que un amanecer trajo señales imposibles de ignorar. Jenny despertó sin fuerzas, con fiebre y dificultad para respirar. John se acercó rápidamente y sostuvo su mano, buscando mantener la calma, aunque el miedo crecía dentro de él como una ola que no encontraba orilla. Habían enfrentado momentos difíciles, pero este se sentía distinto. Afuera, el sol empezaba a pintar de dorado la tierra africana. Dentro de la casa, la enfermedad avanzaba con una determinación que él conocía demasiado bien. John llamó a algunos misioneros cercanos y juntos oraron por Jenny. La atmósfera estaba llena de fe, pero también de un dolor que nadie conseguía esconder. Él recordaba la sanidad que había recibido años atrás en Sion. Recordaba el milagro que había devuelto la vida y la esperanza a su esposa. Ahora, sin embargo, la oración parecía chocar contra una fragilidad más profunda, como si el cuerpo de Jenny hubiera llegado a un límite donde la fuerza humana no podía intervenir. Al caer la tarde, su estado empeoró. John permaneció a su lado sin apartarse ni un instante. Le habló en voz baja, recordando momentos sencillos que habían compartido, caminatas tranquilas, risas discretas, promesas hechas en silencio. Jenny, aún débil, intentó sonreír. Sabía que él cargaba un peso interno, como si creyera que su desgaste era consecuencia del intenso ritmo del ministerio. No había palabras para aliviarlo, pero trató de hacerlo con un gesto suave, tocando su rostro como lo había hecho tantas veces. La noche llegó sin ruido, y fue en esa penumbra, en aquella habitación humilde, donde la respiración de Jenny se detuvo. John quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera suspendido. No gritó, no cuestionó. La profundidad de su dolor era tan grande que no encontraba forma de expresarse. Solo sostuvo la mano de su esposa durante largo tiempo, intentando comprender lo que acababa de suceder. La mujer por la que había luchado, orado y llorado tantas veces, ya no estaba allí. Una parte de él se quebró de un modo irreversible,
La fe que lo había sostenido en tantas batallas parecía quedar detrás de un velo espeso. Los días siguientes se movieron como sombras. La casa donde antes resonaban oraciones y voces ahora estaba llena de un silencio que dolía. Los misioneros intentaban consolarlo, pero la herida era demasiado profunda. Su hija, una adolescente de apenas 13 años, se enfrentó a la pérdida con una madurez inesperada. Ella también sufría, pero ver a su padre tan deshecho despertó en ella una fuerza silenciosa. Buscaba pequeñas maneras de aliviarlo, aunque su propio corazón estuviera fragmentado. Poco a poco, John comenzó a levantarse. No fue una decisión repentina, sino un movimiento interior casi imperceptible. Sabía que, a pesar de dolor, no podía permanecer detenido. No se trataba de olvidar, eso era imposible, sino de encontrar un nuevo ritmo para vivir. La gente seguía necesitando ayuda, África seguía llamando, pero dentro de él había otro llamado, la necesidad de regresar a los Estados Unidos, de reencontrarse, de respirar de nuevo, de reconstruir algo que aún no tenía forma. La despedida de África fue silenciosa. No hizo discursos ni anunció nuevos planes. Ordenó sus pertenencias, oró con los misioneros y partió con su familia, llevando consigo recuerdos de milagros y desafíos, pero también un luto profundo que parecía impregnado en cada objeto, cada recuerdo, cada paso. El viaje de regreso se sintió interminable. Cada estación, cada puerto, cada noche en tránsito amplificaba la ausencia de Jenny. Lo que antes había sido una asociación inseparable, ahora se transformaba en una memoria que debía ser guardada con cuidado, una historia que lo marcaría para siempre. Cuando finalmente pisó suelo estadounidense, sintió de nuevo el peso del silencio. Pero esta vez no era el silencio de la muerte, sino el del comienzo. Un espacio en blanco, una posibilidad. Y aunque aún no sabía cómo continuar, entendía que habría un camino por delante, incluso si ese camino exigía aprender a vivir de una manera completamente distinta. Cuando John regresó a los Estados Unidos, llevaba consigo algo que no sabía nombrar. No era solamente tristeza, era un silencio profundo, instalado dentro de él como una habitación que nadie quería habitar. Aún así, había una pequeña chispa que el dolor no había logrado apagar. Era discreta, pero real. Esa chispa se hacía visible cuando alguien se acercaba pidiendo oración o consejo. Aunque él no anunciaba nada públicamente, su historia ya había llegado a muchos, y las personas buscaban su ayuda con una confianza sincera. No confiaban en él por sus pérdidas, sino por la manera humilde y honesta con que enfrentaba cada una de ellas. John decidió establecerse en Spokane, una ciudad tranquila, con un ritmo pausado y un silencio distinto al que había conocido en África. Allí, alquiló una sala simple, un espacio pequeño que antes se usaba como depósito. Fue en ese lugar sin adornos donde comenzó a recibir a quienes buscaban alivio. No había estructura rígida ni programas definidos. Solo una Biblia sobre la mesa, una silla desgastada y la disposición genuina de orar. Al principio, las visitas eran pocas y discretas, pero algo cambiaba en quienes cruzaban aquella puerta. Algunos experimentaban paz por primera vez en años, otros recuperaban esperanza. Y en ocasiones, alguien volvía a casa con una mejoría inexplicable. El movimiento creció sin hacer ruido. Cuando una persona recuperaba fuerzas, lo contaba a un amigo. Y ese amigo traía a un familiar. Y ese familiar invitaba a otro enfermo. Así, Spokane, que antes era solo una ciudad tranquila, empezó a transformarse en un punto de encuentro para historias que desafiaban explicaciones. John nunca prometía un resultado. Oraba con la misma sencillez que había aprendido desde niño,
confiando en que Dios veía a cada persona que sufría. Fue en ese ambiente donde nacieron las salas de sanidad. No surgieron de una estrategia, sino de la necesidad. La gente venía de lugares lejanos y requería acompañamiento constante. John organizó grupos de oración, distribuyó responsabilidades, enseñó a interceder con humildad y orden. La pequeña sala ya no alcanzaba para todos, así que alquiló espacios adicionales. Pronto, decenas de personas estaban orando cada día, atendiendo enfermos, registrando testimonios y siguiendo los procesos con disciplina. Esa organización sencilla, pero profunda, se convirtió en la marca distintiva del movimiento. No había espectáculo, había reverencia. La noticia empezó a correr por toda la región. En cuestión de meses, algunos hospitales notaron disminuciones particulares en ciertos casos de internación. Médicos que antes eran escépticos comenzaron a hacer preguntas. No era raro escuchar a un paciente decir que se había sentido diferente luego de pasar por aquellas salas. Algunos profesionales de la salud visitaban el lugar con discreción, observando las reuniones desde el fondo. Lo que veían no era un ambiente exaltado, sino oración tranquila, lágrimas silenciosas y manos extendidas con respeto. Comenzaron a redactarse informes. Algunos escritos por quienes trabajaban en las salas, otros por médicos que deseaban comprender mejor lo que estaba ocurriendo. No había exageraciones ni reclamos grandiosos, solo descripciones detalladas de casos en los que personas agotadas encontraban fuerzas renovadas. Esos informes circularon entre autoridades sanitarias, y Spokane ganó reconocimiento nacional cuando algunos periódicos publicaron notas describiendo la ciudad como uno de los lugares más saludables del país. Nada de eso había sido planeado. Era simplemente el resultado de vidas tocadas una a una. John observaba todo con gratitud y humildad. Sabía que nada de aquello le devolvería a Jenny, pero también comprendía que cada vida restaurada llevaba consigo un eco de esperanza. La herida en su corazón no había desaparecido, pero la presencia de Dios llenaba los espacios que antes estaban dominados por la tristeza. No buscaba fama, solo quería ser fiel al llamado que había recibido, incluso cuando ese llamado había partido su vida en dos. El movimiento continuó creciendo. Llegaban personas de muchas partes, algunas sostenidas por sus familias, otras apoyadas en muletas, otras cargando diagnósticos que los médicos ya no sabían cómo enfrentar. John no miraba multitudes, miraba historias. Cada rostro tenía un pasado marcado por la lucha. Cada persona llevaba consigo un miedo, una súplica, una memoria dolorosa. Él se tomaba el tiempo necesario para escuchar antes de orar. Ese gesto, sencillo pero profundo, generaba confianza y consuelo. Los testimonios empezaron a llamar la atención de investigadores y observadores curiosos. Algunos estudiosos se preguntaban qué clase de ambiente podía provocar cambios tan marcados. Muchas personas afirmaban sentir paz desde el momento en que entraban en las salas. Otros hablaban de alivio físico repentino, y algunos, aún sin recibir sanidad completa, decían haber recuperado la voluntad de seguir viviendo. Para la comunidad científica, aquello era difícil de clasificar. Para la gente, era un refugio. Mientras tanto, John trabajaba sin pretensiones. Nunca quiso transformar las salas en un gran centro espiritual. Las mantenía accesibles, sencillas. Creía que Dios no necesitaba escenarios espectaculares para actuar. Bastaban corazones dispuestos. Esa visión atrajo aún más voluntarios. Hombres y mujeres que, antes inseguros de su capacidad, empezaron a servir con una convicción nueva. Con los años, las salas de sanidad se consolidaron como uno de los movimientos espirituales más influyentes de su tiempo.
Líderes religiosos, periódicos y ciudadanos hablaban sobre lo que sucedía allí. El nombre de John Graham Lake empezó a cruzar fronteras, pero para él la fama siempre fue secundaria. Cuando le preguntaban cuál era el secreto de tantas transformaciones, respondía con sencillez que solo hacía lo que podía y confiaba el resto a Dios. Nunca intentó explicar lo inexplicable. Para él, la fe era algo vivo, algo que crecía en la humildad y florecía en el servicio. El sufrimiento que había enfrentado lo había vuelto más sensible a la angustia ajena, y esa sensibilidad parecía fortalecer la manera en que acompañaba a cada persona. No era un hombre duro, sino un hombre quebrado que había elegido no rendirse. Mientras el movimiento continuaba expandiéndose, John comprendía que también aumentaba la responsabilidad. Pero no lo veía como un peso, lo veía como parte natural de su camino. La vida lo había llevado a un lugar que jamás imaginó, y ahora caminaba con serenidad, paso a paso, sabiendo que cada encuentro tenía un valor eterno. El dolor seguía allí, pero ahora convivía con una paz que se había ido formando suave y constante, como la luz que antecede al amanecer. Los años que siguieron revelaron a un John Graham Lake más maduro, más sereno y profundamente consciente del camino que había recorrido. Continuó sirviendo con la misma sencillez que había marcado los inicios de las salas de sanidad. Para entonces, el movimiento ya no dependía de anuncios ni de grandes convocatorias. Era sostenido por personas transformadas, por historias que viajaban de boca en boca, por gestos silenciosos que dejaban huellas duraderas. John nunca permitió que la notoriedad alterara su espíritu humilde. Quien lo observaba podía verlo sentarse junto a un enfermo antes de orar, escuchando como si en ese momento no existiera nada más importante. Con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a sentir el desgaste de tantos años de dedicación. Las largas jornadas, las noches de oración y el peso emocional de acompañar a tantos en su dolor dejaban señales claras. Aún así, John no mostraba afán. Caminaba despacio, hablaba con calma y su sola presencia transmitía una paz profunda, tangible. Aunque su energía ya no era la de antes, sabía que su papel no era sostener multitudes, sino formar personas capaces de continuar la obra cuando sus fuerzas ya no le alcanzaran. Y así, nuevos líderes surgieron dentro de las salas. Hombres y mujeres que habían observado su vida de cerca aprendieron a servir sin buscar aplausos, a amar sin pretensiones, a orar sin medir resultados. Ese legado silencioso se convirtió en una de las marcas más fuertes de su ministerio. John nunca quiso crear dependencias espirituales. Aspiraba a formar discípulos que supieran que la fe verdadera no es espectáculo, sino entrega sincera. A pesar de su desgaste físico, continuó aceptando algunas invitaciones para enseñar. Su voz ya no tenía la fuerza de otros tiempos, pero sí una profundidad especial. Hablaba de compasión, del silencio con que a veces Dios responde, de la coexistencia misteriosa entre la fe y el dolor. Nunca ofrecía respuestas rápidas. Prefería recordar que cada vida tiene su propio proceso y que Dios actúa en ritmos que escapan a nuestra prisa. Mientras tanto, las salas de sanidad seguían creciendo, aun cuando él necesitaba descansar con más frecuencia. John miraba ese desarrollo con tranquilidad. Sabía que ninguna obra auténtica debía depender exclusivamente de una persona. Lo importante era que la gente continuara encontrando oración, compañía y esperanza. El resultado siempre había estado en manos de Dios.
A medida que los años avanzaban, la salud de John comenzó a deteriorarse con mayor claridad. Aunque ya no podía participar como antes, seguía reservando momentos para recibir a pequeñas visitas o unirse a oraciones breves. Quienes lo encontraban en esa etapa final percibían una ternura distinta, como si la proximidad de la eternidad afinara su sensibilidad. No había temor en sus ojos, sino una serenidad profunda, fruto de haber vivido con entrega, a pesar del dolor, de las pérdidas y de las batallas. Finalmente, en el año de 1935, su jornada llegó a su fin. La noticia se extendió entre lágrimas y gratitud. Para muchos, John no fue solo un intercesor o un predicador, fue un hombre que, aún herido por la vida, encontró una manera de convertir su propio dolor en servicio. Nunca mostró sus experiencias como trofeos espirituales, sino como evidencia de que Dios puede moldear vidas comunes para propósitos extraordinarios. Su muerte fue tranquila, casi un suspiro después de una larga travesía. Tras su partida, el impacto de su obra continuó creciendo. Las salas de sanidad permanecieron activas por muchos años e inspiraron movimientos similares en diferentes partes del mundo. Personas que nunca lo conocieron compartieron testimonios de cómo su historia las llevó a buscar una fe más profunda, a enfrentar su propio sufrimiento con esperanza, a creer que el amor puede sostener incluso cuando la lógica se derrumba. Su nombre quedó asociado no solamente a sanidades, sino a una vida que decidió darse por completo. Al observar su recorrido, se entiende que el centro de su mensaje nunca fueron los milagros. Fue la compasión. Fue la capacidad de mirar el dolor ajeno sin apartarse. Fue la decisión de orar no como quien exige resultados, sino como quien camina junto a otro, aunque la respuesta tarde. Para John, la fe no eliminaba el misterio de la vida, pero iluminaba el camino. Hoy, para quienes escuchan esta historia, puede que haya algo profundamente cercano en ella. Tal vez exista un duelo silencioso, una enfermedad en la familia, una angustia que nadie ve. Tal vez el corazón haya sufrido caídas que dejaron cicatrices. La vida de John no promete respuestas rápidas, pero sí nos recuerda que la fe y la fragilidad pueden convivir y que incluso cuando todo parece perdido, existe un hilo de esperanza que sostiene el siguiente paso. Su legado permanece no por las multitudes que reunió, sino por la forma en que vivió, con entrega, reverencia y sensibilidad. Transformó su dolor en servicio y su pérdida en compasión. Su historia nos recuerda que, aún en medio de las sombras, existen caminos que siguen llevando a la vida. Si esta narración tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te llegó más profundamente. Y comparte también qué otra historia de un héroe de la fe te gustaría escuchar en el próximo video. Tu participación ayuda a que este mensaje alcance a quienes necesitan recordar que aún en los días más difíciles, la esperanza sigue viva.